Bienvenidos todos a una nueva edición de Todas las Voces. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Voy a decir algo nunca antes dicho en televisión. A ver. Un gran programa tenemos hoy. Pero es verdad, apuesto que sí. Es verdad porque vean ustedes los temas que tenemos. Por ejemplo, esta intención del gobierno en avanzar en un TLC con China, también las elecciones en la República Argentina y este paro del PIT-CNT. Sí, esta semana, el próximo miércoles, hay paro del PIT-CNT y promete, por lo menos lo que han dicho hasta ahora, la mayor movilización de la última década. Vamos a ver este primer informe. Que hay ya confirmados más de 100 ómnibus del interior, se calculan otro tanto de Canelones, la movilización montevideana se espera que sea de alta calidad y si esto funciona de la manera que yo estoy diciendo, la gente se va a movilizar por trabajo, por salario. Este miércoles el PIT-CNT convoca un paro general que cataloga en su página web como la movilización más grande de la última década. La central sindical considera que generó una nueva realidad con la recolección de firmas contra la LUC, pero que el gobierno no atiende esta situación. Califica el programa gubernamental como antiobrero y antipopular y lo acusa de querer entregar empresas públicas como Antel y ANCAP. El paro de este miércoles se enmarca en una ofensiva sindical que incluyó en las últimas semanas movilizaciones de diversos sindicatos públicos y privados. En el gobierno este paro no cayó bien. Es una pena que esta clase de medidas impliquen, primero, pérdida de clases, que no nos olvidemos de eso, no es solo la alimentación, pérdida de clases a alumnos que ya han perdido muchísimas clases en el anterior año lectivo y en este año lectivo. Y luego la pérdida del servicio de alimentación para miles de alumnos. Nos gustaría que las organizaciones sindicales tuvieran en cuenta estos efectos y fueran más sensibles a estos costos sociales de las medidas que toman, pero insisto, es una decisión de ellas porque estamos en un país libre. Y tenemos una encuesta para compartir con ustedes, los estamos consultando a través de nuestra cuenta de Twitter. Esta es la consulta que tenemos para ustedes. Dice, hoy en Todas las Voces debatimos sobre el paro general fijado por el PIT-CNT para el próximo miércoles. La central sindical augura que será la mayor movilización de la última década y les preguntamos, ¿apoya la medida convocada por el PIT-CNT? Sí o no. Los invitamos a participar hasta el final del programa. Exactamente. Bueno, y hay una pregunta que corresponde tanto a defensores como a quienes no están de acuerdo con la medida. ¿Paro para qué, Eduardo Brenta? Bueno, yo creo que el paro responde básicamente a una serie de reivindicaciones que los trabajadores han venido planteando durante meses. Básicamente tiene que ver con el salario, ¿no? Con el salario fundamentalmente, el salario que a su vez tiene un impacto directo en las jubilaciones, ¿no? Porque las jubilaciones se ajustan por el índice del índice medio de salarios, razón por la cual lo que hemos vivido desde 2020 en adelante es una caída del salario real, mientras comienzan a verse algunos datos relevantes. Yo creo que el crecimiento del 43% de las exportaciones, el crecimiento que comentaba el economista Aldo Lema, de casi el 19 y pico por ciento de la industria manufacturera, básicamente la metalúrgica, excluyendo a las empresas más importantes como Montes del Plata y demás, indica que hay sectores que están comenzando a reactivarse económicamente. Sin embargo, por el momento lo que se va anunciando en materia salarial no establece criterios claros en cuanto a lo que tiene que ver con la recuperación del salario. No estamos hablando ya de los 15 años anteriores de crecimiento permanente del salario real, que creció en torno del 50% a los 5 años. Una vez se habla de salario real, hay que decir que el salario real es la capacidad de compra de la gente, ¿no? O sea, la capacidad que tiene uno en el supermercado de llegar o en el almacén, de llegar y comprar. Bueno, ese crecimiento se incrementó en un 50% durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio y ese periodo culminó en el año 20 e inclusive en el debate del presupuesto nacional. Me consta que hubo intentos de legisladores del Partido Nacional, en el caso del sector público hay una pérdida aún mayor de salario real, de establecer una cláusula por la cual hubiera un compromiso de que al final del quinquenio se recuperara el salario real perdido durante los 5 años, ¿verdad? Que hubiera en realidad una curva y que terminaran en un salario real equivalente al del inicio del periodo, o sea, una reivindicación bastante modesta, ¿no? Sin embargo, no hubo, de parte del Poder Ejecutivo, anuencia, digamos, a los legisladores del oficialismo, me refiero, para incluir esa cláusula por la cual no hubo convenio colectivo en el sector público. Quiere decir que junto a una serie de medidas adicionales, ¿no? Como tienen que ver con lo que está sucediendo en varios de los entes autónomos del Estado y demás,
Me parece que la reivindicación central es la natural del movimiento sindical, que es la reivindicación de los ingresos de los trabajadores. Fijémonos que hubo un 0,6% de ingreso del salario de las trabajadoras domésticas, ¿no? Parece casi una burla. Laura Raffo, ¿qué análisis haces de esta medida del PIT-CNT? No coincido con lo que dice Eduardo en cuanto a que es una reivindicación por los derechos colectivos de los trabajadores. Yo creo que queda claro cada vez que escuchamos, por ejemplo, al presidente del PIT-CNT cuando se refiere a esta movilización y hace tanto énfasis en la LUC. Creo que queda claro que esta es una movilización con un corte ideológico, este es un paro político, queda claro, se hace referencia específica a la LUC. Y en cuanto a que los gremios se movilicen, por supuesto, en su legítimo derecho para exigir mayor empleo, recuperación salarial, me parece fantástico. Pero digamos las cosas claras, es un paro político. El gobierno en esta novena ronda de consejos de salarios que arrancó en julio, tomó en cuenta 4 cosas que le había pedido el PIT-CNT, básicamente realmente las incorporó. Eso tiene que ver con que fuera una ronda a 2 años, eso se incorporó, con que hubiese una recuperación salarial en julio, también está incorporado, con que a partir de ahora comenzara la recuperación salarial, que es cierto que hubo una pérdida de salario real, eso es cierto, estamos en pandemia, la hubo en todas partes del mundo y aquí también, eso se incorporó, y también se incorporó la solicitud del PIT-CNT de que se pudiera negociar y esto estuviera abierto a todos los grupos y subgrupos. Entonces el gobierno está incorporando eso, a punto tal que el otro día yo escuchaba al ministro Mieres y decía, bueno, el PIT-CNT no está conforme con la ronda, pero los empresarios también se quejan de la ronda. Bueno, se ve que pusimos como la vara realmente en el medio, pero mi opinión es que realmente es un paro político. Bien, ¿paro para qué? Pancho Fay, allí decía Laura en este caso, paro político, paro ideológico, reivindicaba Brenta la medida sindical. A mí me da mucha pena el paro, porque me parece que primero tendría que haber habido una gestualidad de los sindicatos de que no parara la educación. Los datos de la educación, y sobre todo de los más débiles, de los más pobres, son muy malos en el Uruguay. Son que a las nuevas generaciones les va a costar mucho poder salir adelante en base al esfuerzo, en base a la mejor calidad de los trabajos, porque hay problemas serios que no son de ahora y que sobre todo se arrastran de un periodo del Frente Amplio del gobierno que yo creo que no fue capaz de poner en el centro de las reformas a la educación con resultados positivos. Y lo que se sumó a eso fue la pandemia, en donde hubo mucho tiempo en donde los jóvenes y los niños no fueron a clases. Entonces, si no para el transporte, ¿por qué tiene que parar la educación? Estamos en una circunstancia del país que realmente yo hubiera esperado otra actitud de parte de los sindicatos de la enseñanza. Me parece que le falta el respeto al país, francamente. Creo que no le hace bien al Uruguay tener sindicatos que meten un paro político y que dale que va y bueno, que revienten los más pobres. Porque cuidado, la gente que puede pagar colegios privados, igualmente muchos de ellos van a poder enviar a sus hijos el miércoles a clases. Entonces, yo creo que la izquierda, en el sentido amplio, el Frente Amplio, pero también sobre todo el mundo sindical, tendría que parar un poco y darse cuenta de que son esas cosas las que molestan tanto a la gente y por eso le dan tan mal las encuestas en la aprobación de los sindicatos. Fernando Santula. Bueno, a mí yo creo que hay una cosa que es importante señalar y es que el derecho de ejercer, de ejecutar, de hacer este paro, digamos, es algo que es inherente a las democracias liberales, digamos. O sea, los sindicatos tienen derecho a plantear sus reivindicaciones y tiene que ver también con una cierta distribución del poder. Yo entiendo que al gobierno le puede resultar incómodo un paro de estas características en este momento, pero es un derecho ineludible, digamos, es un derecho que es perfectamente válido ejercerlo. A mí la cuestión que me deja alguna duda y que me parece que debilita el argumentario es que
la consigna habla de dos cosas. Por un lado habla de por las mayorías nacionales, lo cual parece dar a entender que de alguna manera el gobierno no tiene, o la coalición de gobierno no tuviera esas mayorías o no tuviera legitimidad para llevar adelante las medidas que crea necesarias. Y por otro lado, la idea de un proyecto antiobrero, ¿cómo es que dice? Antiobrero y antipopular. Antiobrero y antipopular. A mí me parece que de alguna forma eso es secuestrar la idea de popular. Como si popular fuera solamente aquello que el PIT-CNT encuentra adecuado. Yo creo que cuando la popularidad en un sistema democrático se mide de muchas maneras, pero la manera clave que tenemos para definir la popularidad de una idea son las elecciones. Entonces, las elecciones de alguna forma, y ese mandato popular, le dio legitimidad a las cosas que está haciendo el gobierno. Lo que igual no equivale a decir que las ideas o lo que sea que esté haciendo el gobierno no deba ser discutido de manera sistemática. A mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, hay un dato que me parece llamativo y es el desempleo en junio descendió en 28.000 personas. Y eso inclusive cuando se amplió la masa de gente buscando empleo y en el mercado laboral. Sí. A mí me parece que usar con esa ligereza palabras como popularidad o mayorías nacionales no beneficia en nada a un paro que me resulta perfectamente legítimo. Bien. Y lo demás. ¿Qué pensás de No, esto? hablando de ligerezas, ¿no? Me sorprende que no se mencione entre las ligerezas una afirmación del sector empresarial referente a la posibilidad de pagar el 70% de los laudos a los trabajadores, ¿no? Eso sí es una falta de respeto. No solo una falta de respeto a la negociación colectiva, a las normas legales que impiden, ¿no? Obviamente eso, sino también una falta de respeto a la realidad de la gente. O sea, lo que no se está viendo, me da la impresión, más allá de lo popular o impopular, es que hay una realidad seria en materia de ingresos de los trabajadores y del conjunto de la población, de la mayoría de la población, en relación a otro sector de la economía que está creciendo, ¿no? O sea, está bien que crezca, ¿no? Sí, me parece bien que crezca. ¿Firmás esa consigna de antiobrero, por ejemplo? Yo lo que digo es que las medidas que se están adoptando en realidad están beneficiando a algunos sectores y perjudicándose a otros. ¿A quiénes? Bueno, quienes han perdido salario real, obviamente. Yo espero, no he escuchado Pero ¿qué una medidas respuesta en particular? contundente. ¿Qué medidas en particular Yo- están perjudicando? Y yo creo que la baja de a los salarios es una sectores? medida que La baja de los claramente salarios perjudica a la gente, no ¿no? es una medida que tome Es el una gobierno. realidad. No, La baja de los la baja salarios del es una salario- consecuencia de una situación de crisis que lamentablemente vivió el Uruguay, al igual que otras Bueno, naciones del está bien. mundo, y que por suerte en nuestro país tuvimos un gobierno que tuvo un manejo de la pandemia ordenado y que permitió que precisamente, porque ya veníamos de una situación en la cual había gente que la estaba pasando mal, porque ya veníamos de una situación de un 10% Sí, de veníamos desempleo. de 15 años de crecimiento de los No, salarios. bueno, pero ¿no? veníamos de 10% de desempleo, es decir, ya había gente que no la estaba pasando Y bien, tenemos nos 10% de agarró la desempleo. pandemia y el gobierno, creo que muy tomando en cuenta esa situación, decide no apagar del todo los motores de la economía. Y esa decisión que tanto en su momento se cuestionó y se reclamaba una cuarentena obligatoria, creo que en el plazo de un año le está dando la razón al gobierno. Bueno, por suerte esos motores de la economía no se apagaron, porque la gente lo hubiera pasado peor. Fijémonos lo que sucedió en Argentina, donde, bueno, después más tarde vamos a hablar de los resultados electorales, pero con un PBI que cayó 10%, con niveles de pobreza que están llegando al 40%, con una insistencia permanente de ese gobierno de tomar otra opción, Ahora, que fue la cuarentena obligatoria. Laura, este dato de Brenta sobre Sí. el 70% por debajo de los laudos de los Pero laudos él está como diciendo algo aporte. que pide el sector empresarial, No, no es algo yo que creo está... que lo que espero, sí, No claramente. es algo que está planteando el es que gobierno, el ¿no? gobierno- Además, para los Clarísimo. nuevos, que el gobierno nuevos contratos. rechace claramente. Bueno, por ¿no? eso, pero el paro No lo es- escuché. Pero hasta en lo ahora, que estamos el silencio. paro habla de medidas del gobierno. Esa medida que tú señalás es algo que solicitó un sector, no es una medida del gobierno. Es una Entonces, medida del sector empresarial, es una propuesta del sector empresarial que creo que claramente el gobierno tiene que rechazar, porque y el- viola los acuerdos y de negociación colectiva. Se ¿no? verá cómo No he la escuchado rechaza o no, todavía pero ese rechazo. lo que es claro es que este paro no está haciendo por eso, tiene un corte, creo que es bueno ¿Y reconocerlo. qué paro porque, a no ver, tiene un corte ideológico y político? Bueno, pero en este ¿Cuál caso, paro? creo Todos yo, los del Frente Amplio. a ver, el derecho a parar y hacer huelga es No, el un derecho está derecho, fuera de discusión. por favor, digo, de totalmente, debate. que todos tenemos que defender que existan los sindicatos, que puedan parar, que puedan hacer huelga, eso es indiscutible. Lo que estamos diciendo en este caso
es que la mención continua a la LUC pone de manifiesto que hay un componente ideológico y que hay un rol que se está mezclando y que le quita un poco de legitimidad por momentos a la central sindical, porque se mezcla el rol político con el rol sindical, que es el de defender los derechos colectivos de los trabajadores. Los 15 paros que se hicieron en el Frente Amplio, ¿no tenían contenido político? Los 15 y si paros lo tenían, generales. opino lo mismo. Es decir, cuando hay Siempre un tienen contenido contenido político, cuando el contenido político e ideológico atraviesa las decisiones, se le está quitando fuerza al movimiento sindical, que tiene que velar por los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de la LUC. Ahora, ¿no? también es Sí. cierto que la LUC es una bandera del movimiento sindical, porque de hecho Claro. es una, o sea, que haya, prácticamente estén o se piense que las firmas van a estar, es una conquista del PIT-CNT. Hoy el presidente del ZUNCA, el secretario general del ZUNCA, Daniel Diverio, decía en el portal de la Central Sindical que el camino de cara a un pronunciamiento popular se construye con el pueblo movilizado. Claramente está diciendo, este paro es antesala y nos estamos preparando para este camino. Exacto, que y vamos a por eso es un enfrentar. paro político, con más razón, es un paro político. La LUC, de los 135 artículos que se quieren derogar, solamente 2 tienen relación con derechos laborales, que es el del derecho a las ocupaciones y el de los piquetes, que se hizo una modificación, ¿no? Hasta unos años atrás se había legitimado, el gobierno del Frente había legitimado como una ampliación del derecho de huelga la ocupación de las empresas. Entonces, si se generaba una ocupación, el que quería ir a trabajar no podía, el dueño de la empresa tampoco podía entrar, había que hacer una acción de amparo a la justicia, podía demorar 7 días. Con la LUC se dice, bueno, el derecho de huelga pesa tanto como el derecho a trabajar, para el libre trabajar de las personas y el derecho a la propiedad, por lo tanto, tienen que coexistir de manera pacífica dentro de la sociedad y, por lo tanto, la LUC habla sobre que coexistan pacíficamente y luego se hace un decreto por el cual se dice, mira, a partir de ahora, si se produce una ocupación, se llama al Ministerio de Trabajo para que concilie a las partes y en caso de que no se llame al Ministerio, en caso de que no se concilie, se va al Ministerio del Interior y se pide que se disuelva esa ocupación. Es decir, hay ese artículo y el de los piquetes que tienen que ver con derecho laboral en la LUC. Entonces los otros 133 no son específicamente del mundo laboral, a eso me refiero. Bueno, yo creo que hay una reducción. Primero, el procedimiento que Laura describe es exactamente el mismo que se usaba antes, ¿no? Cuando se había una ocupación, se convocaba, el Ministerio de Trabajo iba a mediar. Pero entonces, ¿por qué se no tenía había que acuerdo? judicializar, ¿no? Si no había acuerdo, se presentaba un recurso de amparo y ese recurso de amparo habilitaba la intervención del Ministerio del Interior. Ese mecanismo no ha variado y es parte de la queja del sector empresarial en la No, ha Organización variado Internacional porque del ahora no Trabajo. tenés que ir a pedir la acción de No tenés que ir a amparo frente a la pedir, justicia, es decir, no se y en la práctica es judicializa lo el mismo, proceso. porque por suerte No se no ha habido ninguna judicializa. intervención policial, ¿no? Lo cual sería, en mi opinión, un error. Pero bueno, eso lo decidirá el gobierno. Lo que sí me parece es que es serio y es grave, es lo que tiene que ver con creer que las medidas que afectan al movimiento sindical están reducidas exclusivamente a los derechos laborales. Porque lo que tiene que ver con, por ejemplo, la realidad de las empresas públicas, lo que va a pasar aparentemente en Bella Unión con el cierre de ALUR, que se está anunciando por parte del directorio de ANCAP, todo eso afecta al conjunto de los trabajadores. Entonces, hay un conjunto de medidas. Yo ni siquiera la limito a la LUC, creo que es parte del paquete de medidas que ha venido llevando adelante el gobierno, en particular en el presupuesto quinquenal también. Muchas de esas medidas tienen que ver con acciones concretas. Por ejemplo, el decreto que se aprobó ahora respecto a los retirados policiales ha motivado una reacción del sindicato policial. ¿Eso es política? Es política. Yo creo porque es una decisión que la política de este gobierno contra esa realmente, política. Eduardo, ha sido una política en pro de generar una reactivación de la economía para que, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, puedan sobrellevar esta crisis, no apagar esos motores y que se pueda generar empleo. Y hay datos concretos, como decía Fernando, de recuperación del empleo, que son datos ciertos. El desempleo bajó al 9%, la cantidad de personas en seguro de paro total, que es lo comparable, que está estamos en menor niveles nivel. prepandemia, Sí, ¿no? estamos en niveles prepandemia, Fay, sí. por favor. Sí, decía Pereira que iban a traer 100 camiones del interior. Sí. Perdón, 100 ómnibus del interior. Son 4.000 personas, 4.500 personas. Eso no representa al mundo productivo del interior del país. Y hay mucha gente que nos está mirando en el interior del país que sabe perfectamente que los tamberos no van a parar, que el transporte no va a parar, que los jornaleros no van a parar. Es decir,
a lo que voy es que esto que se anuncia como la mayor movilización de la década está sustentada, como tantos otros paros, en la lógica de los funcionarios públicos en general, sobre todo que es la gran base del PIT-CNT, o de aquellos que pueden parar periódicamente sin que ello perjudique esencialmente a su puesto de trabajo o que se funda la empresa en la que trabajan. Hay un tema allí de fondo que hay que empezar a decirlo. Es decir, si para los ministerios, si para los entes autónomos, no se funde. Por supuesto que se le quita el dinero del jornal, del día del trabajador. Pero acá el problema es que estamos en una circunstancia, que eso es lo que a mí me indigna bastante de este paro, en donde no hace ni 2 meses que salimos el Uruguay de la situación más grave de pandemia. Ahora, también es cierto que si no hubiese estado la pandemia, las medidas hubiesen arrancado mucho antes, ¿no? Pero claro, porque ya le hicieron un paro antes, uno de los 15 paros que menciona Eduardo, que le hicieron al Frente Amplio. En realidad lo hicieron para decir que no había que votar a la calle Pou. Porque lo que hay es un contubernio gigantesco entre el Frente Amplio y el PIT-CNT, al punto tal de que Pereira va a ser el presidente del PIT-CNT. Nunca vi esa reivindicación. Que es un tema... ¿No viste qué? No te escuché. Nunca vi la reivindicación de que los paros fueran para que... Pero ¿cómo no? En campaña electoral hicieron un paro para que no votara... Hubo 15 paros desde 2005 en adelante. Y pero fue la que en el año 14, en el la año 19, pandemia ¿cómo se hizo no? un ¿No te acordás? caceroleo también. Porque no querés acordarte. Bueno, pero el decreto fue anterior, atención, el decreto de reducción del gasto público fue anterior. Yo me estoy refiriendo a tú señalabas los paros que le habían hecho al Frente Amplio. Por supuesto, acordate que le hicieron, los sindicatos de la educación le hicieron huelga de hambre a Mujica. Perdón, y hubo y Vázquez hizo la esencialidad que habría que haberla apoyado y la izquierda no la apoyó. Hubo muchas esencialidades. Sí, está bien, pero me estoy refiriendo, el punto esencial... Sí, operadores aéreos, muchos casos. El punto esencial es el educativo, y es que hace 2 meses que salimos de la pandemia. En vez de aflojarle un poquito la cincha al país y dejar que ande, enseguida le meten un palo. Bueno, eso es una actitud que yo creo que en la circunstancia que vive el país a mi gusto, es faltar el respeto a la esencia nacional del trabajo. Vamos a algunos comentarios de Fernando, porque además ya está el resultado de este sondeo que hizo Todas las Voces, que lo vamos a presentar en... Bueno, preliminar, no cerró todavía. A las 10 de la noche cierra, pero ya el dato es elocuente, ¿no? ¿Qué 98%. 90,8% que no están de acuerdo y 9,2% que sí están de acuerdo. Estamos probando nuestra visión, ¿eh? Bueno, Fernando. No, a mí me pasa que cuando se asumen posturas así tan radicales me cuesta trabajo sumarme alegremente a ninguna de las dos. Sumate a la mayoría. No, por lo general no me sumo a la mayoría. Bueno, no, para mí yo no veo, como dice Pancho, que él ve como una especie de falta de respeto, no sé. Yo lo que sí creo es que se diluye la consigna y me voy a citarme, lo cual es medio horrible, pero es como usar dinamita para empezar de alguna manera. Sí. Cuando vos ves en junio que empieza a haber una señal de crecimiento económico, ¿realmente tenés necesidad de hacer un paro en el cual llamás antiobrero y antipopular? Por eso lo de la popularidad no tenía que ver con... Tenía que ver con el apropiarse de la idea de popular. Cuando en realidad no sabés qué piensa esa mayoría. O mejor dicho, la última vez que consultaste a la mayoría, votó al gobierno. 4 veces la consultaron. 3 en el 19 y 1 en el 20. Y el 20 en septiembre. ¿Y ahora vas a consultar de nuevo? No, pero sí. Para mí hay una diferencia entre cuestionar una idea, un plan de gobierno, lo que sea, que eso me parece que es hasta sano y que es necesario, si no sería un régimen autoritario o cualquier otra cosa menos una democracia, pero lo que no es tan evidente es que tengas que arrancar llamando al gobierno antipopular y antiobrero, justo en un momento en el que la economía empieza a dar algunas señales de estar mejorando. Ahí hay un punto, me parece, que es justamente la preparación de un terreno, porque inevitablemente el año que viene nos vamos a meter de nuevo en campaña electoral. Y esa campaña electoral va a terminar siendo vas a terminar siendo a favor o en contra del gobierno. Entonces, pero ¿no es también preparar ese terreno? Pero no debería ser así, ¿no? No va a ser porque así. Estamos hablando de un referéndum contra una ley y por lo tanto la gente debería estar pensando, bueno, esta ley ¿fue buena o no fue? Ya está, la ley está vigente, ¿no? Sí, pero el escenario que predomina hoy es el de esa confrontación. El escenario que predomina hoy es el de esta medición de fuerzas, porque en definitiva el paro va a medir fuerzas y va a preparar, porque ya todo el mundo está calentando los motores. Claro. De hecho, lo escuchábamos a Subía, legislador oficialista,
diciendo hoy después de Torre Ejecutiva, hay que salir más rápido a defender la LUC. Claro. En función de esa lógica es que el PIT-CNT también seguramente en este 15 de noviembre, en este 15 de septiembre va a mostrar fuerzas. Pero hay un porque problema está planteado político. así. Hay un problema político de fondo que es el siguiente. Acá hay elecciones, como bien decía Fernando, con toda razón, periódicamente. Sí. Y parte del derecho de que haya una buena democracia es dejar gobernar. El gran drama que estamos teniendo es que no dejan gobernar. No podés salir en el mes de junio, julio de la pandemia, de lo peor de la pandemia, en base a un criterio que fue solamente ¿Pero vos decís que el oficialista. gobierno se distrae con esta medida sindical? No, yo lo que digo es que la oposición es permanente y que impide darle 2, 3, 4 meses de tregua, decir, paren un poco, dejen que los niños vayan a la escuela. Hace 3 meses no estaban pudiendo ir. No podemos hacer que vayan de acá al final sin paros, de verdad. Eso Yo me parece muy bien que se pida tregua. Lo que me parece es que se pide tregua ahora. Porque en 2005 a 2015, lo dije el otro día, tuvimos 5 o 6 interpelaciones por año. Desde el primer año, ¿eh? Pero Eduardo, si 5 te o 6 pareció mal interpelaciones. ahí, no te puede Entonces, parecer bien ahora. ¿cómo Ese se es el podía tema. Uno pedir no puede treguas? cambiar. Teníamos 6 el meses punto de de gobierno y vista. estaban interpelando a un ministro. Ahí no había tregua, ¿no? Aquí había medición de fuerzas y desgaste del gobierno. Bueno, es parte de la tarea de la oposición. Sí, pero yo creo Eso es lo que hizo la bueno, Pero oposición. la pero actual el PIT-CNT circunstancia lo que menciona ofreció. FAI, por ejemplo, no influye, Eduardo. Esa cuestión también de estar en una emergencia. Todavía no salimos de la emergencia sanitaria. Claro. Los chicos apenas empezaron las clases y resuelven los sindicatos de docentes esta medida. Eso es lo que a veces también se plantea. Estamos en una circunstancia especial. Toda medida de paro va a afectar a distintos sectores. No, el Este es un transporte paro, no. atención, estamos hablando y dándole una dimensión casi de trancazo del desarrollo del país a un paro parcial, ¿eh? A un paro que va a durar de 9 a 13, ¿no? O de 9 a 14. O sea, un paro parcial. No en todos Por lo los cual, sectores. en mi opinión, es un poco exagerado decir que eso tranca la gestión del gobierno. Bueno, capaz que le Lo estamos que- creyendo lo que a lo que dice el PIT-CNT. No, que dice lo que que- eso va a ser la mayor mayor movilización de la Porque movilización. década. eso no tiene cantidad de horas. La Bueno, movilización pero- puede ser muy grande, durar 2 pero lo horas. que sí de hecho, marca- va a durar por la emergencia Pero sanitaria. yo creo que lo que sí marca este llamarlo mayor movilización de la década es como un tono, una manera, ¿no? De que, bueno, movilizándonos y mostrándonos y capaz levantando la voz nos hacemos escuchar más. Pero no siempre el que levanta la voz más es el que tiene No, más claro que razón. no. ¿no? Su vida es un ejemplo. Y por lo tanto, me parece que si del otro lado los que no piensan por igual empezaran a levantar la voz también y empezáramos a polarizar, caeríamos en un plano que no le haría bien a ningún uruguayo. No, eso Yo en comparto. eso no estoy de Lo acuerdo. que comparto absolutamente También es que la ese- grieta no es un elemento, No es un que elemento, ayude a nadie. totalmente. Lo que sí me parece es que la coalición, en el caso de la LUC, digo porque Laura lo ha repetido, en el caso de la LUC apostó al desconocimiento de la gente y al convencimiento que no se llegaban a las firmas. Sí. Se llegó a las firmas y ahora a correr, ¿no? A Bueno, tratar de llegar. hay que hacer una pausa. Me encantó una definición hoy de Nacho Munyo, diciendo, en Uruguay no hay grieta. Hay un arroyo que da paso. Está bien, eso es muy importante. Me parece Que interesante. haya paso es muy Es optimista, importante. es optimista. Sí. Siempre fue Vamos optimista. a la pausa. Vamos a la pausa y al regreso nos metemos en el anuncio del gobierno de que el gobierno chino justamente tiene intención de empezar a conversar sobre un tratado de libre comercio con Uruguay. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Bueno, decíamos que teníamos temas de primerísimo orden para el debate. Uno tiene que ver con esto que todavía nos dará muchísimo Sí, de aquí para adelante. será tema. Sí, será tema, ¿no? Esta posibilidad de acordar un TLC con China. Es un anuncio que hizo el gobierno la semana pasada, reunió a todos los líderes de los partidos políticos y les dijo que efectivamente el gobierno chino había formalizado la intención de empezar a conversar de cara a un tratado de libre comercio con Uruguay. Claro, y el bloque, el Mercosur, se pone sobre la mesa. Y sí, exactamente. Aquí algunos otros datos. Hemos recibido una respuesta del gobierno chino, formal, por carta, aceptando avanzar en un tratado de libre comercio, avanzar en un estudio de prefactibilidad y posteriormente, si hay acuerdo,
avanzar en el TLC propiamente dicho. Y como esto excede un gobierno, por supuesto que excede a los partidos de la coalición, una vez más, como hacíamos cuando estábamos del otro lado del mostrador o reclamábamos del otro lado del mostrador, hoy decidimos informar a todos los partidos políticos porque esto va a exceder un periodo de gobierno, esto embarca a todos los uruguayos y creemos que es una muy linda oportunidad. La semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou anunció que el gobierno pretende firmar un tratado de libre comercio con China. El gigante asiático, con un mercado de 1.836 millones de habitantes, experimenta una verdadera revolución consumista. Pese a que su régimen es comunista, China es destino del 47% de lo que producen las principales marcas de lujo en el mundo. Un TLC con China representaría para Uruguay una baja del 50% del total de aranceles que paga el país por sus exportaciones. Además, se trata de un comprador con capacidad de absorber gran parte o toda la producción de carne, granos y celulosa. Pero además, este acercamiento comercial hacia China representa para Uruguay un apartamiento de los lineamientos del Mercosur. El mercado común se fundó en el año 1991 y desde hace mucho tiempo Uruguay reivindica su derecho a negociar en forma individual. Hace un tiempo decíamos en una cumbre del Mercosur de que el mundo avanza muy rápido y que no nos espera. Y el Uruguay hoy pasa de las palabras a la acción, pasa vía sus relaciones exteriores a empezar a abrirse el mundo para generar prosperidad. Al fin y al cabo, no importa el nombre que se le ponga al acuerdo, lo que queremos es prosperidad para nuestros compatriotas. Bueno, allí está ese gráfico, que no es nada inocente, ¿no? El tren a China. Un tren que no debe perderse, Laura. Hay que tomárselo, sin lugar a dudas. Yo lo veo como una gran oportunidad de desarrollo para Uruguay. Y también veo que nos va a poner la vara muy alta, porque acá no se trata solamente de negociar reducciones arancelarias, se trata también de hacer acuerdos para el comercio de servicios, para medidas sanitarias, fitosanitarias, para procedimientos aduaneros. Implica trabajar rápido, trabajar bien, hacer un análisis profundo de qué sectores son beneficiados, que está muy claro, son todos los exportadores y varios que aún no exportan, y qué sectores se pueden ver afectados. Pero la buena noticia es que China ya tiene TLC como con 30 mercados, entonces podemos mirar lo que ha pasado. Entonces, por ejemplo, podemos mirar sectores afectados, había temor acá por los textiles, por ejemplo. Bueno, miramos el acuerdo con Perú. En Perú se hizo una excepción para los textiles y el calzado en TLC con Chile. ¿Cuáles eran los plazos? Miramos Chile. En Chile se firmó en 2 años. ¿Cuáles son los efectos positivos? Miramos Nueva Zelanda, una economía con una estructura muy similar a Uruguay, se exporta lácteos, vinos. Bueno, en Nueva Zelanda, en 12 años de tratado se triplicaron las exportaciones a China. China se convirtió en el segundo inversor más grande de Nueva Zelanda, a punto tal que hoy acaban de actualizar el acuerdo. Entonces creo que es una muy buena oportunidad. Creo sí que no tiene que ser el único, porque no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Eduardo? No, yo creo, primero que hay que ver un poco la historia, ¿no? En realidad, la relación de Uruguay con China se restableció en el primer gobierno democrático, claro, que fue el gobierno de Sanguinetti, donde Uruguay reconoció y, por tanto, como una exigencia de China, rompió relaciones con Taiwán, ¿no? De allí en adelante hubo una serie de procesos, en todos los gobiernos hubo relaciones de distinto tipo, pero yo creo que el hecho más significativo fue en el año 17, cuando en la visita de Tabaré Vázquez a China, China define a Uruguay como socio estratégico. Este es un dato muy relevante porque implica un tratamiento diferencial respecto a otros países, ¿no? No es la relación de un país con el cual se tiene un TLC, pero no es la relación con un país cualquiera, es una relación con un país que se considera socio estratégico en la región y que por tanto eso nos ha permitido, precisamente en materia fitosanitaria, todo lo vinculado fundamentalmente al sector agropecuario, establecer muchos acuerdos que posibilitaron la exportación de muchos productos, el ingreso de muchos productos a China, que hoy es nuestro primer socio comercial. Por lo tanto, esa situación en su momento meritó que el presidente Xi Jinping dijera que en 2 años se firmaba un TLC con China. ¿Estaba dispuesto a venir a Uruguay? Que estaba dispuesto a venir a Uruguay y que iba a firmar un TLC con China, Uruguay con China. China estaba dispuesto, Uruguay también, obviamente, había hecho todas las gestiones.
se creó una comisión a nivel del gobierno, integrada por la Cancillería, el Ministerio de Ganadería, Ministerio de Industria, Uruguay 21, Economía, se llama CIASEC, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y esa comisión hizo 4 o 5 escenarios posibles para poder empezar a negociar. O sea, ya hay un estudio de prefactibilidad que hay que profundizar, digamos, y actualizar además, ¿no? Porque estamos 6 años después. Y en aquel momento, bueno, hay muchas valoraciones de por qué esto no concluyó, ¿no? Básicamente fue China, ¿no? Quien dio el paso atrás, esto lo explicó hoy, hace pocos días, el canciller Nino Noboa, quizá motivado por las presiones también de nuestros socios comerciales en ese momento en el Mercosur. O sea que yo diría que el anuncio del presidente Lacalle es un anuncio positivo en el sentido de que hay que ir por ese camino. Creo que es un camino largo a recorrer. Creo que hay una parte adelantada, que es esta del socio estratégico, que nos permite avanzar. Y creo que hay mucho avanzado en materia de estudio de estas realidades que decía Laura, que tienen que ver con sectores ganadores y sectores perdedores, y cómo se adoptan criterios y políticas para la protección de aquellos sectores que eventualmente puedan ser perjudicados, ¿no? Porque a veces parecería como que un TLC es todo ganancia. Bueno, todo depende de cómo se negocie, si efectivamente cuáles son los sectores que ganan y cuáles son los sectores que pierden, y cómo las ganancias de los sectores que eventualmente ganen compensan o ayudan a compensar a aquellos sectores perdedores. Entonces me parece que aquí sí deberíamos pensar en una lógica de política de Estado, porque quizá no sea en este gobierno que se logre arribar a un acuerdo final, digamos. Esperemos que sí. Ojalá que sí. A los tiempos de Chile. Ojalá que sí. Bárbaro, si es así, será así, y si hay un debate, me parece bien que además haya un debate nacional sobre esto, naturalmente, ¿no? Porque acá deben expresarse todos los actores. De hecho, las cámaras empresariales ya anunciaron que van a hacer su propio estudio de factibilidad respecto a los impactos que pueda tener. Esto me parece que es importante, pero yo creo que debería ser una política de Estado, ¿no? Debe estar pensada como una política de Estado para que los gobiernos sucesivos, si no se logra concretar, por la complejidad del tema, bueno, se pueda continuar en una instancia posterior. Bien. No tienen que demorar tanto, no hay problema, sobre todo con todos los antecedentes que tú señalás, con toda razón. No hay por qué esperar 5 o 4 años para firmar un TLC. No quiero esperar, dije, puede ser. No va a pasar eso, va a ser mucho más rápido. Muy bien. Y sí, porque en general se hacen rápido, sobre todo cuando hay voluntad política. Si no se hizo antes es porque no había voluntad política, pero no de Argentina o de Brasil. Argentina es socio fenomenal de China. No puede Argentina, y si ustedes se fijan y entran fino, un poquito más fino en el tema de la oposición argentina, cuando se hace esta reunión y se anuncia en Uruguay la voluntad de este acuerdo bilateral de Tratado de Libre Comercio, no es ni el presidente ni el ministro de Relaciones Exteriores argentino el que dice que no, que está horrible. Es uno tercero allí que dice que no, que está mal. Pero Argentina no dijo que no puede decir que no, porque tiene a China invirtiendo desde el punto de vista militar de forma muy importante y energético también de forma muy importante en Argentina. Y China tiene intereses que son geopolíticos mucho más importantes que un más o menos o un no argentino. Eso por un lado. Y por el otro, el problema es que ahora sí hay voluntad política de firmar un TLC que no había antes. Hay una parte voluntad política que sí acá en Uruguay decís. Acá en Uruguay claro. Hay una parte del Frente Amplio que sí la tuvo, por supuesto, y tú nombrabas con toda razón a Nin, pero otra parte que no, al punto de que el Tratado de Libre Comercio con Chile, que no es una gran potencia mundial como lo es China, fue votado en el Parlamento por la oposición en su momento, y a eso se sumó el Frente Amplio, pero el Frente Amplio no tenía los votos ni siquiera para ratificar el TLC con Chile. Entonces, ahora hay decisión política, como bien dice Laura, no va a ser el único, y espero que no sea el único. Gran Bretaña es la 5ª potencia mundial, tiene a Malvinas cerca, precisa de un socio cercano, es importantísimo desde el punto de vista económico y es ideal porque salió de la Unión Europea para también hacer un TLC, entre otros, ¿no es verdad? O sea que es una noticia muy positiva, por supuesto que hay ganadores y perdedores, como bien dice Eduardo, y que hay que acompañar a los sectores que pueden llegar a perder, pero China, no hace este acuerdo por la revolución productiva o económica que le genera Uruguay en el intercambio, ¿no? Es una decisión mucho más política que efectivamente comercial, ¿no? Somos la puerta de entrada de China a la región. El tema es que, como decía Luis Alberto Herrera, en el Uruguay Internacional de 1912, hay que tener
lejanos socios y importantes como Estados Unidos en aquel entonces, pero China en este entonces, de forma de equilibrar lo que es la vieja trenza de acuerdos entre Argentina y Brasil. Pero ese es un tema geopolítico que da para mucho. Vamos con Fernando, pero en todo caso me gustaría dejar planteado también otra cuestión, ¿no? Lo decía Laura, aquello de los huevos y la canasta, o sea, todo muy enfocado, focalizado en China, generando resquemores de Estados Unidos, que es la otra gran potencia. ¿Cómo se hace entonces para...? No, yo pero tampoco. después lo vemos. Bien, Tampoco, bien. pero que hable Fernando. A mí lo que me parece interesante, y recuerdo que en este programa estuvimos hablando del tema del puerto y de la opacidad y de lo complicado que era que medio país se sintiera excluido de la conversación. Yo creo que la señal del gobierno en ese sentido con respecto a este tema es muy buena. Pero creo, o sea, llamar a todos los actores políticos y como dijo Lacalle Pou, que sea una cuestión, y como dijo también Eduardo Brento ahora en este mismo momento, que sea una cuestión de Estado, o sea, que no sea solo una cuestión de un gobierno. Entre otras cosas, porque si uno mira lo que ha sido el acuerdo entre China y Chile, por ejemplo, yo no lo miré, pero el economista negociador lo miró y yo lo miré a él. Él lo que decía es que el acuerdo con China es un acuerdo que ha estado permanentemente vivo. Es decir, en este momento Chile está firmando una suerte de segundo acuerdo que es una actualización del que firmaron en su momento. Y a la vez ese acuerdo con China se fue desplegando por partes. Primero fue de bienes, después fue de servicios, después fue de inversiones, etc. Es decir, ni siquiera aunque el acuerdo se firmara con este gobierno, el acuerdo está saldado y está incluido. No, claro. A partir de ahí vos lo que precisás es una política de Estado que te garantice que vas a ir mejorando todas esas cosas que negociaste en un primer momento. Entre otras cosas porque precisas tiempo para saber qué cosas funcionaron y qué cosas no funcionaron de eso que firmaste en primera instancia. Entonces, me parece una medida muy sana. Me parece sí que no debería incluir solo al sistema político. Me parece que un acuerdo de estas características requiere que estén sindicatos, cámaras empresariales, etcétera. No solo para que opinen. Al final la negociación la va a llevar adelante el gobierno y unos técnicos. Pero sino porque todas esas diferentes visiones tienen diferentes áreas de conocimiento y de no solo de interés, o mejor dicho, no solo de interés defensivo, también de interés propositivo. La propuesta. Claro, entonces vos precisás que toda esa gente esté planteando su zona de interés. Me parece en ese sentido buena el encargo del gobierno. Bien, ahora, ¿cómo nos va a condicionar el Mercosur? Porque es un tema, Bueno, no nos podemos yo creo que hay mudar. mucho mito con el Mercosur. Primero que se Pero, habla, ¿y hasta ahora por qué no ¿cómo se salió? Porque relacionan? somos... No salió hasta ahora, yo ahí coincido con Pancho, no salió porque no había voluntad política acá. El Mercosur, primero, los países del Mercosur, los grandes, Argentina y Brasil, tienen su diálogo con China cuando quieren, porque forman parte del G20, o sea, se relacionan al más alto nivel geopolítico mundial. Después, además, Brasil participa, forma parte de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Está bien, pero a China le interesa entrar a la región y no lo está haciendo hasta ahora. Por eso China y Mercosur, tiene interés en pero por nosotros. eso yo creo que en lo que hay un mito es en que si Uruguay avanza se van a generar consecuencias malas para el Mercosur. Creo que no se van a generar. No, de hecho, eso el no, pero ¿cómo Mercosur nos pueden trancar? Porque evidentemente nos van a querer trancar. Bueno, a ver, Por lo menos Fernández no mostró mucha simpatía con esto. Y Paraguay también, ¿no? No fue Paraguay Fernández tampoco. el que no mostró mucha simpatía, también fueron algunos dirigentes. ¿Cómo te podrían trancar el día de mañana? Haciendo cosas que Argentina quizás ya nos ha hecho. Trabas para arancelarias, el ingreso de productos dificultarlo más. Hay Es un decir, tema si de quisieran servicios ahí, tomarnos... Laura. Hay un tema de servicios relevante también. Sí, Porque claro. se habla mucho de los bienes. Pero servicios, allí Argentina adquiere un papel con Chile, preponderante. el tema de servicios es importante. Pero van a dejar de venir los turistas argentinos a Uruguay, que Sí, es el principal Pero servicio acabas que de le decir que el vendemos. gobierno eventualmente puede también Pero ¿cuánta determinar traba algunas más trabas. podemos llegar a ver del gobierno argentino? Yo adoro a mis hermanos argentinos, mi pareja es argentina, que los quiero a los argentinos, pero sabemos que nos han complicado, ya nos han cortado los puentes con UPM, nos han puesto complicaciones cambiarias, le han puesto recargos a las tarjetas de crédito para que no puedan venir los turistas. ¿Qué tanto más nos puede hacer la Argentina? Creo que estamos sobredimensionando ese impacto. Y además, de hecho, el Mercosur como tal no tiene una voluntad de tener un acuerdo con China como bloque. De hecho, existe un mecanismo formal, un diálogo Mercosur-China. Existe en el Mercosur. ¿Saben cuándo fue la última vez que se reunió? Octubre de 2018, porque teníamos la presidencia pro tempore. Entonces,
No tratemos de creernos que al Mercosur le interesa ese acuerdo en bloque porque no ha podido avanzar. Dos cosas más importantes internacionales y ya te dejo, porque tú lo planteas desde el lado argentino y tenés razón, pero hay que verlo también desde el lado chino. China no va a meterse en un tratado de libre comercio con Uruguay y en la lógica de gran potencia mundial y permitir, entre comillas permitir, esto es todo diplomático, ¿no es verdad? Pero estoy simplificando, y permitir que Argentina se lo bloquee. Claro. Pero ¿cómo que me vas a bloquear un acuerdo? Yo defino un acuerdo. Si yo ya hice inversiones contigo en energía, militares muy importantes en Neuquén, en Vaca Muerta, no quiero entrar en los detalles, pero son muy importantes. ¿Cómo que me vas a bloquear cuando yo lo que quiero es la llave de entrada? Eso por un lado. Estados Unidos, decías tú. Estados Unidos, por supuesto, que tiene una enorme rivalidad con China a nivel internacional. Y está en Estados Unidos definir una política mejor para los países del Mercosur. No nos olvidemos que Estados Unidos ya tiene tratado de libre comercio con Chile, con Perú, con Colombia, con México, etcétera, y con grandes partes de Centroamérica. Nosotros somos los que estamos en déficit de ese vínculo mayor con la gran potencia estadounidense, que también nos vendría muy bien tener. Yo primero quiero rechazar de plano que en realidad el obstáculo del año 2018 ha sido el Frente Amplio, ¿no? Claramente no lo fue. Claramente había voluntad. Yo tengo un documento de 200 páginas acá, elaborado precisamente analizando todas las consecuencias, todos los escenarios posibles, todos los impactos económicos. O sea, un gobierno que no está decidido a ir adelante no hace nada de eso. O sea que claramente hubo una reticencia del gobierno chino en el marco de un escenario de la región que en aquel momento fue negativo en torno a avanzar como Mercosur. Quiero decir, me parece que fue claro lo de Vázquez, claro la declaración de socio privilegiado de Uruguay, y ese me parece que fue el paso más importante que se dio luego del reconocimiento original de China como país que hizo el doctor Sanguinetti. Por lo cual descarto esa idea. Lo que sí me parece es que obviamente el interés de China es entrar en la región, y para nosotros lo importante es trabajar en profundidad, ¿no? Cuáles son los impactos económicos que puede tener una coyuntura a la otra, ¿no? Y me parece que debemos entender que este es un proceso complejo, donde intervienen actores corporativos, claramente, ¿no? Yo digo, hay que ver, los industriales paulistas no van a permanecer ajenos a esta coyuntura, ni tampoco la Cámara de Industrias de Argentina, ¿no? Que tiene intereses concretos. ¿Pueden conciliarse esos intereses? Bueno, depende de la calidad de la negociación, ¿no? Evidentemente hubo en su momento una voluntad en ese aspecto. Yo tuve oportunidad de viajar a China. Las relaciones del Frente Amplio con el Partido Comunista Chino, ahora las del Partido Nacional son muy buenas, pero las del Frente Amplio fueron muy buenas. Yo fui por el Frente Amplio de China y tuvimos oportunidad de conocer buena parte del país. Fuimos a 4 provincias de China, ¿no? Y en realidad percibimos todas las realidades, ¿eh? Desde la China más atrasada, que parece vivir en un siglo anterior, hasta de la China del altísimo desarrollo tecnológico de Shanghái, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que bienvenido sea la actitud del Partido Nacional ahora de mejorar sus vínculos, ¿no? De hecho, ha saludado, no el presidente, sino el Partido Nacional. El presidente del Partido Nacional. No, el presidente dice que saludó al presidente chino. El Partido Nacional ha saludado los 100 años del Partido Comunista o el aniversario de la Revolución China. El Frente Amplio ha visitado sistemáticamente sin ninguna clase de problemas. Por lo tanto, descartemos esa posibilidad. No fue el Frente Amplio, al contrario, fue el Frente Amplio el que impulsó esto, y me consta que varios gobiernos, algunos de los gobiernos de la región, intentaron con fuerza impulsarlo y no pudieron por condiciones internas de su propio país, y me refiero a Brasil, ¿no? Claramente. Creo que igual introdujiste un tema interesante, Eduardo, que es el Partido Comunista Chino y lo que tiene que ver con los intereses geopolíticos de China. Entonces yo soy muy pragmática en esto. Yo creo que cuando uno negocia los acuerdos comerciales, tiene que negociar acuerdos comerciales. Está bárbaro. Nosotros somos una democracia liberal, si se quiere, y tenemos que mantener en los ámbitos internacionales nuestras posturas tradicionales de defensa de los derechos humanos, y siempre que corresponde. Es decir, no por tener tratados comerciales con determinadas potencias mundiales uno puede someterse a lo que esas potencias mundiales pretendan que uno después siga a nivel internacional. Entonces, me parece interesante separar lo que existe es un acuerdo económico entre países.
no es un acuerdo de partidos políticos. Me parece que es interesante separarlo. Hoy Lucía Topolansky decía, no podemos transformarnos en el kiosquito chino dentro del Mercosur. Claro, pero inclusive es interesante lo que dice Daniel respecto a que no solo es un acuerdo que tiene que ver con bienes, tiene que ver con inversiones, que es un capítulo bien importante, y con servicios, ¿no? Bueno, Nueva Zelanda, por eso yo comentaba, después del acuerdo lo firmaron en el 2008 y al día de hoy ya China es el segundo inversor más importante. Sobre ese punto, el otro día Marcelo Abdala deslizaba eso, ¿no? De decir, miren, el comunismo de Cuba, precario, bastante, digamos... Bueno, pero entre medio estuvo Deng Xiaoping, hay que informarle eso a Abdala. Lo que pasa es que los Castro, como es una monarquía, arrancó en el 59 y no terminó hasta hace muy poco. En cambio allá cambiaron. Las mejores relaciones de China y América son con Cuba. Son con Cuba, exactamente. Vamos a una nueva pausa. Vamos a una pausa y al regreso hablamos de las elecciones en Argentina, lo que dejó este fin de semana. Tremendo. Otro gran tema, las elecciones en Argentina. Sí, y un duro revés para el gobierno, ¿no? De Alberto Fernández que perdió, incluyendo en Buenos Aires. Hay un tape para meternos en tema. Y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención. Porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debemos cometer. Algo no habremos hecho bien, dijo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, luego del mal resultado que cosechó en las elecciones primarias para las legislativas de noviembre. La coalición gobernante Frente de Todos, peronismo de centro-izquierda, obtuvo menos de 31% de los votos a nivel nacional, un resultado inesperado que le hace temer por su mayoría en el Senado y aleja la posibilidad de lograrla en la Cámara de Diputados cuando el 14 de noviembre se celebren los comicios para la renovación parcial del Congreso. Con la inflación disparada y un país con 50% en la pobreza, este resultado debilita al gobierno argentino. Las elecciones del domingo fueron solamente unas primarias para definir a los candidatos a las legislativas, pero son consideradas una suerte de encuesta a escala real que anticipa el resultado final. La coalición del expresidente Mauricio Macri consiguió 40% de los sufragios en el país, pero sobre todo logró ganar con ventaja de 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, tradicional bastión del peronismo y mayor distrito electoral del país. Argentina se encuentra en recesión desde 2018 y el año pasado, en medio de una larga y estricta cuarentena por la pandemia de COVID-19, la caída del Producto Interno Bruto fue del 9,9%. Bueno, con todos estos datos uno puede asumir que Argentina venía, viste la niebla de esta mañana, por ejemplo, ¿no? Sí. Venía conduciendo en la niebla y de repente se encontró con una urna de frente. Sí, la pregunta de si sorprende o no este resultado, a ver, la pandemia, de hecho, solo eso complicó mucho al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Yo iba a arrancar con Fernando, porque hoy... Avanti. No, a mí lo que me llamó la atención del TEP es que es sorpresivo. Yo la verdad que con los resultados que había tenido en la pandemia el gobierno argentino no era tan sorpresivo. La diferencia de pronto, Fernando, ¿no? ¿Cómo? La fenomenal diferencia. Sí, lo que pasa es que vos las encuestas le erraron todas. Lo que pasa es que vos nunca sabés cómo está procesando, y más en una situación como la pandemia, en la cual no tenés ninguna comunicación directa con la gente, porque la tenés encerrada durante un montón de tiempo, no sabés cómo está procesando la gente todo eso internamente. Entonces, cuando la gente está más o menos terminando de procesar eso, le pones una urna adelante, y bueno, pasa lo que pasa. Yo lo que creo es que vos mirás los números y no era tan sorpresivo que podía darse un tortazo de este tipo. ¿Pancho? Bueno, es un tortazo grande para todo el gobierno, pero, a ver, me quedé pensando lo que decía Fernando, por eso estaba... Sí, por un lado sí, salís de la pandemia y le pones una urna... Salís no. Sí, bueno, Argentina, de hecho, no ha salido de la pandemia. Porque nosotros, Uruguay, en septiembre del año 20, hubo elecciones y había pandemia. No completamente desarrollada, pero nosotros hicimos una elección en pandemia y fueron resultados fotocopiados de octubre del año 19. 39% del Frente Amplio a nivel nacional, etcétera. Si no nacionalizamos los resultados, 3 intendencias frente amplistas, etcétera, ¿no? A lo que voy es que yo creo que parte del asunto de Argentina es que la gente
lo que evaluó negativamente es el manejo de la pandemia y después una cosa que es muy de la argentinidad, que es esa, bueno, en fin, esa especie de corrupción entre gigantesca, esa desigualdad tan absoluta con relación a las vacunas, por ejemplo, y a la libertad. O sea, a ver, nosotros teníamos expresidentes haciendo cola para vacunarse como cualquier hijo vecino. Exacto. Y ellos tuvieron las vacunas VIP y las reuniones en secreto, el cumpleaños de la mujer del presidente. Todas esas cosas al final decís, bueno, está, ¿no? Y eso que del otro lado no era una cosa, una gran maravilla tampoco, porque cuando vos tomabas del otro lado la conjunción de gente que había, bueno, se acaban de dar un porrazo 2 o 3 años antes nada más en las elecciones previas en Argentina también. Es decir, esa parte también Sí. te daba a dudar de decir, bueno, pero votarán esto. Por ejemplo, Vidal, sin ir más lejos, había prometido que no se iba a ir a la provincia. Lo que hizo fue irse a la provincia para Capital Federal. Y yo decía, pero la van a votar, porque es una... Sí, la votaron igual. Bueno, esas cosas que tiene Argentina que, bueno, son ellos, ¿no? ¿Eduardo? No, yo creo que, primero, a veces nos confundimos respecto a qué elección es esta, ¿no? Es una elección en la cual es una elección interna, ¿no? Lo que decir. O sea, participó, yo vi una gráfica, es una participación baja en relación a las anteriores. Pero igual es obligatorio. Es obligatorio, pero están exonerados los mayores de 60 años. Pero no, ¿y sabés cuál era la multa? Este es un dato gracioso, 50 pesos argentinos. No existe. Por lo tanto, la gente que no fue porque no quería ir. O sea que hay casi un tercio, digamos, de ciudadanos que no votaron. Y luego es una elección interna. En realidad se ordenan las listas. Lo que aquí se hace en los partidos, ahí se hace en una elección. Entonces, me parece que un primer dato es que el Frente para Todos, o no recuerdo ahora el nombre, se me fue, el peronismo, digamos, el Frente de Todos, presentó, salvo en un lugar, candidaturas únicas. En las otras había una competencia interesante. En la provincia, por ejemplo, de Buenos Aires, había una competencia entre un radical y una persona del PRO que fue intensa, digamos, y que finalmente les dio 5 puntos de diferencia en la provincia más importante de la Argentina. Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso en el análisis. Yo comparto lo de la pandemia y comparto también una cosa que es muy importante, y escuché hoy al mediodía un analista en Teledía, en el que hacía referencia a la situación económica, ¿no? Claro. Y yo creo que en las elecciones la situación económica es un elemento determinante. Totalmente. Entonces, la situación económica de la Argentina es muy delicada en términos globales, por lo cual era difícil de esperar un resultado muy distinto. Asumiendo lo que acabas de decir y esas precisiones casi institucionales, corresponde también señalar que se abrió una grieta ahora en el propio oficialismo. O sea, hay un pase de facturas, hay recelos. Claro, porque lo complica, ¿no? En la mitad del periodo. Lo complica. Más allá de que sea interno. Yo veía ayer algunos canales argentinos y ya trasladaban a la composición del Congreso, por ejemplo, del Senado y la Cámara de Diputados, si se perdía o no la mayoría y demás. Bueno, eso me parece un poco apresurado, ¿no? Porque en realidad tomar como resultado esta elección en la cual se ordenan las listas para tomar el resultado de lo que puede suceder en noviembre, me parece que no se corresponde con la importancia de una instancia y de la otra. En la otra sí se juegan bancas concretas en el Congreso. Veremos, ¿no? Ahora no hay una pérdida de fuerza a nivel del Congreso, ¿no? Yamandu quizá ahora no crea que es un clase A. Fernández. Con este comentario quiero decir que había un enamoramiento de una parte de la izquierda con el kirchnerismo que capaz que ahora podemos empezar a revisarlo por lo menos nadie va a cruzar el río a llorar a la Argentina tampoco. Bueno, pero más allá de lo político, yo creo que lo que parte de lo que empezó a decir Eduardo, que tiene que ver con lo económico de Argentina, es lo que nos tiene que preocupar más a los uruguayos, ¿no? Porque lo que sucede ahora, si esto se repite en noviembre, en las verdaderas elecciones, ¿qué contexto de gobernabilidad le da al presidente y qué medidas económicas se van a tomar? Estamos en Argentina más del 40% de pobreza, un dólar oficial que vale 103 y el dólar blue 180, estamos con niveles de desempleo altos. Es decir, a nosotros no nos sirve un socio comercial que se nos caiga. Ya hemos sufrido tantas veces cuando se nos cayó Argentina. Entonces, Alberto Fernández tomó nota más que Eduardo Berenta de este asunto, porque dice, escuchamos el veredicto de la gente y vamos a tomar decisiones en consecuencia. Bueno, no sabemos qué decisiones pueden tomar porque tienen muy minadas las reservas. Se les viene un posible acuerdo con el FMI que tienen que decidir si lo hacen o no. Entonces creo que el tono
esa grieta que ustedes hablaban es peligrosa porque si se instala ese tono en el gobierno a partir de noviembre va a ser muy difícil tomar decisiones. Decís. La grieta en el tú oficialismo. mencionabas la grieta en el oficialismo y Pero con relación a la otra parte también. Es decir, también grieta dentro y grieta con el otro. Bueno, sí. claro. Ahora, hay grieta por todos lados. También lo que es preocupante es el tono de la campaña, ¿no?, que hubo en Argentina, con problemas gravísimos donde las propuestas y el discurso político estuvo ausente y los mensajes efectivos sobraron. Vamos a ver el siguiente informe. Anticapitalismo para les pibes. Ey, no sé si te enteraste, hay una candidata que se planta en las calles ya contra la precarización, junto a trabajadores cortando puente Pueyrredón. ¿Qué dice? La Plata, 2 de septiembre, 23 horas. Para. Uy, mi mamá, esta. Hola, ma, estoy allanando. ¿Pasó algo? ¿Otra vez? No parás nunca, nene. Te estoy esperando para cenar. ¿Qué pasa que no venís? Y que estoy acá en La Plata. No es ni Palermo ni la Villa 1114. ¿Y? Entonces, ¿qué pasó con eso? Y la estoy tratando de llamar a la Leona para que me explique qué hacer. No sé si patear la puerta o pedir disculpas. Se dice de mí. Hola grupo, sé que muchos de ustedes están muy calientes y que incluso algunos piensan en no ir a votar el próximo domingo. Yo lo que les digo es que los kirchneristas van a ir todos a votar, así que la única manera de dejarlos atrás es ir y votar. Les mando un beso enorme a todos. Chao. Sweet, energetic, bring your body out into the big Titanic. I like to move it. You like to move it. 3, 2, 1. Peronismo verdadero, con lealtad, paz y progreso. Este es el gran peronismo, el peronismo que tengo. La familia siempre unida, esa es la única verdad. La familia, el peronismo, juntos vamos a ganar. Bueno, hasta aquí esto que puede resultar gracioso visto de este lado, ¿no? Si estuviéramos ahí sería complicadísimo. Por suerte una cuestión que me parece grave, y creo que en esto vamos a coincidir, que es un discurso que se instaló sobre todo en la capital federal, que es el discurso de la antipolítica. De la antipolítica, claro, del antisistema, anti-establishment. ¿Te referís a Milei, por ejemplo? Sí, a Milei. Estoy hablando claramente claro, de sí. Claro. Donde, digo, ya sabemos lo que viene atrás de esos discursos antipolíticos, ya lo vivimos acá. Ajá. Por contrato, yo le tengo que destacar los artículos a Fernando Santulo. Sí me acuerdo. Está todo arreglado. Está bien. Yo respeto. Entonces corresponde que destaque el último, que me encantó, Santulo. Me alegra, y es corriendo detrás del clic. Hay mucho de eso. Sí, totalmente. Pero pero esto es un nivel inimaginable, o sea, un nivel inimaginable en Uruguay. Yo lo que criticaba en la columna era... ¿Es inimaginable? ¿Sí? Tuvimos alguna vedette ya en campaña electoral. Pero yo creo que esto ya entra en la cultura freak. O sea, Milei es un friki. Y la muchacha esta que se bajó el pantalón, o se subió la pollera, no sé qué hizo enfrente del Congreso. Son cosas que ya rayan en... No, ahí raya en que como mujer, que en este caso me dedico a la política, pero durante muchos años no lo hice, a mí me indigna que estemos en el siglo XXI y que haya mujeres que para... Y que obtuvo 91.000 votos. Lo sé, pero no me parece que realmente con lo que hemos peleado por los derechos de la mujer, y porque se nos trate como iguales y se nos ponga en el mismo plano que los hombres, volver a la cosificación de la mujer y a mostrar la cola para lograr clics. Y la verdad que a mí... Yo lo que creo es que hay un riesgo en eso y que tiene que ver, en su versión extrema es la antipolítica, pero en una versión intermedia tiene que ver con la de considerar al político como una especie de medium, un señor que consulta lo que quieren las masas y se encarga de resolver esos problemas, sin ninguna definición ideológica previa. En Uruguay no hemos llegado a esos extremos, pero sí recordemos que el senador Sartori, cuando se presentó en la campaña, se presentó como una persona que no tenía, a él la ideología no le importaba, lo que él quería era averiguar qué pensaba la gente y se lo daba. No estoy comparando a Sartori con esto que acabamos de ver, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es, hay un germen de antipolítica en el hecho de considerar al político un mero intermediario. Los políticos se organizan en partidos porque hicieron un diagnóstico previo sobre la realidad y entienden que hay cosas que deben ser solucionadas de tal o cual manera.
Y vos en estos avisos, o no sé cómo llamarlos que vimos, no ves absolutamente ninguna idea que se vincule con ningún proyecto, ni con ningún programa, ni con nada previo. Sí, a mí no me gusta el discurso antipolítico, pero quiero que ver una lanza por aquellos que de alguna forma se ven tentados por eso. Porque en definitiva, cuando vas a Argentina hace 80 años que está en decadencia, 70 años que está en decadencia. No es lo mismo la Argentina de hoy que la Argentina del 2002, que la Argentina del 82. Cuanto más atrás te vas, mejor era en materia de capacidad económica, de fortaleza militar, de lugar geopolítico, incluso dentro de la propia región. Entonces, hay un momento que es razonable que los pueblos se harten de cierta situación política en donde no arreglan nada. Y allí Víctor Hugo Morales decía que se hartó la clase media, por ejemplo. ¿Cómo? Víctor Hugo Morales. Decía que se hartó la clase media. Claro, que de pronto hay una inconformidad, una disconformidad de la clase media en Argentina. ¿Con qué? ¿Con el sistema político? Sí, con el sistema político. Entonces genera este tipo de Bueno, pero el sistema político en definitiva es lo que te permite fortalecer una democracia, ¿no? No nos tenemos que olvidar de eso. La existencia misma de los partidos políticos son los que te protegen. Pero los partidos tienen que representar y tienen que llevar al gobierno políticas que representen. Grupo de Cuando ideas, se te está cayendo un país, como se le cayó primero a Cristina, después, bueno, se le cayó en su momento a De la Rúa, o sea, hay un momento que la gente se cansa. Y vos no decís que hay oportunismo de Milei, por ejemplo. Yo creo que hay oportunismo, pero hay un caldo de cultivo. No lo justifico, trato de explicar por qué surgen esas cosas. Porque cuando el partido político deja de escuchar a la gente y deja de ser el canal mediante el cual la gente presenta sus reclamos para que le brinden soluciones, cuando te alejas de las personas, entonces siempre surgen, y en otras partes del mundo también han surgido, estos movimientos distintos que se califican de antisistema, que tienen determinados éxitos electorales que luego pueden llegar a ser efímeros, ¿no? Ajá. Porque después para consolidarse tienen que conformarse con partidos políticos también. Que llegaron a la política, que en verdad electoralmente no les fue tan mal. Algunos pero terminaron integrados. Otra cosa es el discurso antisistema. Sí, creo que son dos cosas diferentes. Y terminaron integrados dentro del sistema partidario y el sistema político partidario tradicional. Pero también se cayó en promesas electorales absolutamente impresentables, ¿no? Ahora, se mencionaba que se iba a dar una tarjeta a los jubilados para recibir medicamentos gratuitos y eso es lo que termina generando ese hartazgo. El punto es también, el punto es también si justamente gente esperando, ¿no? Esto sucedió en la campaña anterior, ¿no? Si no, ¿cómo no avanzar para que en la próxima campaña no tengamos alguno de estos Yo creo que tenemos modalidades muy distintas. Lo que mencionaba hoy Pancho del ejemplo de Argentina, de la vacunación VIP que existió y cómo indignó. Yo creo que acá en Uruguay no solo no existió en este gobierno, sino que hubiese estado el partido que hubiese estado no hubiera existido. No existe. Porque tenemos modalidades muy distintas. No, porque el que lo haga sabe que se le marcha. Lo penaliza la propia. Nadie se va a suicidar haciendo eso. Igual, perdón, yo en todo caso, siguiendo esta misma lógica, que yo creo que tiene que ver con que Uruguay es un país que tiene un republicanismo más consolidado. Por supuesto. Dicho esto, me parece que le hayan mandado esta señal al gobierno de los vacunatorios VIP no habla mal de un cierto republicanismo que todavía existe ahí en Argentina. Claro, totalmente. El viejo partido radical de las clases medias. Para mí es la idea de que ni siquiera en Argentina todo vale. El resultado de esta elección se puede leer un poco de Hay que ver cómo salen, ¿eh? Mirá bueno, por esto también hay que decir lo que decía Eduardo. Es una elección muy específica, coyuntural, Los 2 meses que se vienen van a ser a matar. Y los años después de esos meses también. Sí, bueno, muy bien. Bueno, hasta aquí este programón, ¿eh? Tal cual lo que... Tal cual, viste, tenías razón. Nos reencontramos el próximo lunes. Con otro programón. Que pasen bien.